Ya. Ahora sí, buenos días. Ya, qué gusto verlos, ver bastante gente y verlos con sueño todavía. Ayer me junté con algunos estudiantes, me decían que están acostándose a las 4 de la mañana, levantándose a las 12 del día. No sé si será el caso de ustedes. Así que ya están tratando de despertarse, desvelarse. Antes de comenzar con la materia, incluso para la gente que no viene, ¿cierto? Les quiero contar, aprovechar unos minutos para hacer un resumen de toda la información que ha salido de cómo vamos a terminar el curso. No sé si en álgebra les dijeron algo, porque debe ser muy parecido a lo de álgebra lineal. Ustedes saben que después del 18 de octubre, ¿cierto?, donde terminaba nuestra semana 10 de clases, quedaban en el sistema original 5 semanas de clase por ver, que eran, bueno, en el apunte se llamaban curvas en el espacio, semanas 11 y 12, integrales impropias, semana 13, series y series, semanas 14 y 15. Entonces, en esta retoma que vamos a hacer ahora, donde vamos a ver las cosas más esenciales del curso, no vamos a ver toda la materia, entonces los temas de curvas en el espacio, lo que estaba según el apunte en semana 11 y semana 12, va a quedar fuera del curso. Para que ustedes, bueno, si algún día lo necesitan, lo pueden recuperar del apunte. El apunte es un documento que van a tener siempre disponible. Vamos durante estas semanas a reforzar las semanas 13, 14 y 15. Eso desde el punto de vista de temas a revisar. Ahora también hay algunas secciones que antes de ese 18 de octubre no vieron coordenadas polares. Nosotros sí lo vimos. No vieron centros de masa. Entonces esa materia también la vamos a sacar porque ellos no van a recuperar coordenadas polares ni van a recuperar centros de masa. Así que si piensan en materia controlable, por así decirlo, la que vimos antes del control 2, el control 2 ya no corre, ¿cierto? Y lo que veamos ahora va a ser integrales impropias, series y series. En el apunte, más fácil, va a ser semana 13, 14 y 15. ¿Les parece? Desde el punto de vista de temas. Después viene la cosa de la evaluación. Ya, todos saben que todos tienen un control con una nota. Buena, mala, regular, no sé, una nota. Entonces, ¿había un control 2 planificado para el 19-10? Fuera, se murió el control 2. ¿Había un control 3 planificado no sé para cuándo? Se murió. ¿Había un examen? Todo, ya, fue. Lo único que tiene en este instante es control 1. ¿Qué vamos a hacer para evaluaciones? Vamos a agregarle a ese control 1 una tarea, porque todas las actividades tienen que ser no presenciales, sin obligación de venir a la facultad. Entonces, lo que va a reemplazar al control 2 o control 3 va a ser una tarea. ¿Cuándo se les va a dar esa tarea? Se les va a dar algo así como, pensando en que la entreguen hacia el 15, las fechas no las tengo bien claras, hacia el 15, 20 de diciembre, si estoy bien en los meses, ¿cierto? Porque las notas de esa tarea tienen que estar antes del 28. El 28 es la fecha límite para tener todas las notas parciales. Entonces va a haber una tarea, un control que ya tienen, una tarea. ¿Qué temas van a entrar en esa tarea? Los temas que estaban pendientes para el control 2, que se supone que los habían estudiado, eso se terminó el control 2, pero los temas siguen ahí, esos van a incluirse en la tarea 2, más los temas que venían para el control 3, sin incluir curvas en el espacio. Es decir, algo así como pueden verlo como el control 2 ampliado con un poco más aplicaciones. ¿Se acuerdan ustedes que control 2 llegaba hasta volúmenes de revolución? Y después venían largos de curvas. Ah, esos largos de curva, ya me preguntaron, ¿no entra? Sí, eso sí, porque esos son largos de curva en el plano, el f de x, y igual f de x. ¿Esas se acuerdan de la raíz de 1 más f' al cuadrado? Esa cosa, largos de curva, por cierto, es tema que vamos a incluir en este semestre. Después venían mantos de revolución, mantos de cosas, también. Después venían coordenadas polares, no. ¿Venían centros de gravedad? No, porque algunas secciones no lo vieron. Y después, ¿qué tema viene? El de la semana 13, integrales impropias, punto. Hasta ahí va a entrar en esa tarea. La materia que se va a incluir en esa tarea.
que se va a promediar con el control 1 va a ser hasta integrales impropias. Vamos a repasar integrales impropias. De hecho, ahí está la pizarra en la pantalla, ¿cierto? Semana 13. Bueno, un poquito más arriba, porque ahí es. Semana 13. Esa semana 13 la vamos a revisar durante estas semanas y se va a incluir ese temario en la tarea. La tarea va a incluir entonces lo que tenían de control 2 más la materia hasta integrales impropias, tratando de revisar lo más esencial lo que podamos ver en estas sesiones reducidas. Después va a quedar el tema de la semana 14 y 15. Eso se va a incluir en la tarea que va a venir más tarde, esa que se va a llamar algo así como tarea de examen. En la tarea control, solo hasta la semana 13. ¿Les parece? Ahora, si ustedes han revisado pautas de semestres anteriores, de años anteriores, algunos habrán visto que los controles 2 incluían una materia, que ya la tenían muy clara, ¿cierto? Porque estaban estudiando, y después venía el control 3, y justamente el control 3 cortaban integrales impropias, porque el control 3 se hace típicamente la semana 14, entonces incluía hasta la semana 13. Pero el control 3 era más largo porque también incluía curvas e incluía otras cosas. O sea, si quieren material de estudio, tienen los controles 3 de otros semestres. Y así tienen el material para la tarea. Cuando hagan esa tarea, se les va a corregir cómo se calculan las notas, ¿lo saben? Un medio el control, ya rendido, un medio esta nueva tarea, divido por 2 y saco la nota de presentación al examen. La famosa llamada nota de controles. ¿Lo tienen claro eso? Ya. ¿Qué pasa con esa nota? Si es mayor o igual a 4, están eximidos. Ya. O sea, si el caso es, para entenderlo claro, me fue súper mal en el control, me saqué un 1. Me saco un 6,8. 6,8 alcanza. No, un 6,9 en la tarea. ¿Cierto? Lo sumo con el 1, me da 3,95, que redondeado, 4,0. Me eximo. O sea, con un 6,9 en la tarea me puedo eximir de lo que viene más adelante. Ya, entonces ahí terminan las notas de control. Si se eximen, se eximen. Ahora, ¿qué significa eximirse? No es necesario. Lo mismo de siempre. La misma regla de siempre. No significa que se les prohíbe dar el comillas examen. O sea, toda persona eximida en la facultad, ustedes saben, puede dar el examen. Si le va mal, se conserva su nota. Si le va bien, sube su nota. Están eximidos. Y ahí ustedes deciden qué hacen con lo que sí. Después del 28 de diciembre va a venir un periodo llamado de exámenes, que va a consistir, el examen va a ser una tarea global de toda la materia, como un examen. Se va a incluir hasta la semana 13, hasta la semana 14, hasta la semana 15, desde el principio de la materia. La idea es que lo esencial de este curso es saber derivar e integrar, porque el curso se llama diferencial e integral. Entonces, esas son las dos grandes componentes. Eso va a ir en una super tarea a final de semestre, que va a ser en primera fecha inicial, va a ser algo así como el 15 de enero. Entonces va a ser una super tarea que va a ser examen. ¿Cómo se promedia esa tarea? Se corrige, tienen una nota y se promedia igual que siempre. O sea, 60% la nota presentación, 40% la nota de esa tarea examen. ¿Lo habían entendido bien? Ya. Viene después un caso especial. ¿Qué pasa si quedo entre comillas 3.7 y 3.9? En el sistema antiguo, en ese caso, tenía derecho al examen recuperativo. Bueno, en este caso, esa tarea examen va a servir también como examen recuperativo. ¿Cuál era la regla del examen recuperativo? Nunca lo han visto porque sacaron súper buenas notas, ¿cierto? Ya, la regla del examen recuperativo es que si uno estaba entre 3.7 y 3.9, da el examen recuperativo. Si en el examen recuperativo me saco mayor o igual a 4, paso con 4. Si me saco un 7 en el examen recuperativo, paso con 4. Si me saco menos de 4, conservo mi nota 3.7, 3.8 que tenía antes del examen. Entonces, ¿ahora qué significa que el examen sirva como examen y como recuperativo? Significa que calculan su promedio. Medio 3.8. Oh, debería dar recuperativo. Entonces, en ese instante, miran la nota de esa tarea de examen. Si esa nota de tarea de examen es mayor o igual a 4, ese 3.8 sube a 4. Si la nota de esa tarea de examen es menor que 3.9, 3.9 hacia abajo, menor o igual que 3.9, esa nota de presentación, esa nota ponderada, queda tal cual, y en ese caso, inicialmente quedaría en R. Pero el examen tiene una segunda instancia. Segunda instancia a fines de enero. Entonces, si no hacen la tarea o si les va mal en esa tarea y quieren repetirla a final de enero, pueden hacerlo también.
¿Y cuál es la regla de esa segunda tarea? Igual que la primera. Ahora, ¿cuál de las dos vale? De los eximidos. La primera, y se doy todas las tareas. ¿Cuál vale? La mejor de las dos. Y si con eso no me sube la nota, bueno, conservo la nota de presentación. O sea, ahí creo que están, he cubierto como todas las, las alternativas de notas posibles. Bueno, siempre me fui a los casos extremos porque ya saben, si tienen puros 7, salen 7. O sea, si tienen puros unos, un 1. Ahora, ojo, que si tienen puros unos y están pensando no entender nada y todo les va súper mal, también la facultad consideró un sistema de eliminación de cursos. Eliminación de cursos gratis. Ustedes saben que en la facultad siempre hay un elimina por ahí por la semana 11, pero ese elimina cuesta porque queda marcado en la hoja de vida. O sea, si yo elimino un curso queda marcado y tengo derecho a no sé cuántos elimina durante mi carrera, pero en este semestre ese elimina va a ser sin anotaciones, es decir, elimino ramos como quiera. Eso por si están demasiado mal algunos que no entiendan nada de nada y digan, imposible concentrarme aunque las tareas sean absolutamente fáciles para algunos, para mí son infinitamente complicadas. ¿Dudas? ¿Con tareas se refiere a que van a subir algo a curso? La tarea va a significar, claro, vamos a subir un enunciado, o sea, llamar tarea de, no sé cómo le vamos a poner, supongo que tarea de control, la tarea del 15 de diciembre, y se las vamos a subir el 10 de diciembre, y les vamos a decir plazo de entrega vía cursos hasta el 15 de diciembre. Entonces va a ser una tarea como tarea real. ¿Cierto? Algunos me preguntaban, ¿será una tarea que me la entregan a las 3 de la tarde y me piden que la devuelva a las 6 porque me van a dar 3 horas como si fuera un control? No está la presión, no podemos soportar esa presión, ¿cierto? De las 3 horas, van a tener un tiempo razonable para la tarea. Incluso, durante ese tiempo, vamos a tener estas sesiones de revisión de la materia. Y a lo mejor, si es que hay alguna súper duda o un súper problema de la tarea que es muy difícil de sacar, podemos revisarlo en estas dudas, pero no resolviendo el problema de la tarea, ¿cierto? Sino que tal vez dirigiendo, significa que hay una cosa que no se entendió y podemos repasar lo que no se entendió, hacer a lo mejor un ejercicio similar para entender ese tema y ahí puedan tener las herramientas para hacer dicha tarea. ¿Ya? La tarea, antes de que me pregunte, va a ser, se les va a pedir como regla general que sea manuscrita, la van a tener que escribir a mano, para que no se copien el látex si ustedes quieren usar. Mándame el látex, ya le cambio el nombre. Al menos hay que hacerla escrita a mano, de puño y letra cada uno, y después le sacan una foto, la escanean y la mandan vía auto. ¿Y las fechas se van a avisar antes? Se van a avisar, esas fechas no están totalmente confirmadas. Ahora, yo pienso que va a ser algo así como fechas redondeadas, se va a llegar el 10, se les va a mandar el enunciado el 10 y se les va a pedir que la devuelvan el 15. Para nosotros corregirlas hasta el 25. Ahora, eso significa 10 más menos un día, a lo mejor es el 9, a lo mejor es el 11, 15, a lo mejor es el 14, a lo mejor es el 16, y la vamos a corregir, seguro que nos vamos a atrasar. No el 25, el 26, el 27, el 28 a última hora, bueno, sí, está todo hecho, pensado que el 28 tiene que tener sus notas finales del curso pre-examen. ¿Ves? Ahora, las sesiones que vamos a hacer de reforzamiento de la materia, de ayuda al aprendizaje, van a ser en los horarios que teníamos típicamente de clases de cátedra y clases auxiliares, pero con estas nuevas horas modificadas. Nuestro horario es algo así como 2-1-4-1. Eso era nuestro horario, 2-1-4-1, que antes era martes y jueves a las 8:30, ahora es martes y jueves a las 9, del 9 a 9:45. De hecho tengo que poner el reloj porque se nos va a pasar la hora. 45 minutos es súper poco, ya pasaron como 44. No, 14. No, ese no es mi reloj. ¿Cuál es mi reloj? Ese, mira, súper reloj. Ya, 9:14. No te metas reloj. Ya, respecto de las evaluaciones, ¿más dudas de las evaluaciones? Sí, ¿la tarea va a ser igual para todas las secciones? Porque yo soy de otra sección. Sí. En cálculo. Sí. Ahora, se ha discutido bastante de cómo hacer modalidades. Algunos pensaban hacer una tarea de 200 preguntas y en función de tu root, que a ti te toque la pregunta 1, la 8 y la 15, en función del root a mí me toque la 45, la 22, pero es imposible que en cálculo formemos una tarea de 100 preguntas. Sería como... entonces vamos a hacer una tarea razonable, de un largo, yo diría equivalente a un control tal vez,
No una tarea kilométrica, están en su casa, entonces, les voy a dar una super tarea para que trabajen la semana completa. No, una tarea razonable, o sea, problemas, tal vez lo vamos a dividir en más problemas más chicos, unos 6 problemas chicos, equivalentes a medios problemas de control. Un poco esa va a ser la idea. ¿Ya? ¿Dudas? Lo mismo para el examen, lo mismo para la tarea examen. Ya. Respecto a las sesiones de aprendizaje, ya les conté que, supongo que lo leyeron, que vamos a revisar, esto tiene que ser un poco equivalente para los que vienen a la sala y a los que se quedan, los que están en su casa, ¿cierto? Entonces, bueno, primero siempre los vamos a grabar, eso lo hemos hecho siempre, así que van a decir no es ninguna novedad, pero la idea es que los que no pueden venir a la sala de clases tienen que tener el mismo material que ustedes. Así que el mismo material es, que hemos considerado en el caso de cálculo, es el apunte. Lo que vamos a seguir es a la pata el apunte completamente línea por línea. Lo que vamos a hacer en clases, no vamos a inventar cosas más que el apunte y vamos a entonces leer juntos el apunte. Alguno va a decir, esta cosa es una lata, podría quedarme en la casa leyendo el apunte. Bueno, sí, justamente muchos ya están leyéndose el apunte por otro lado, pero estamos casi seguros de que todos los semestres han leído el apunte. Prácticamente todos los estudiantes algo leen del apunte. Pero no todos los estudiantes, en los semestres normales, prefiero año pasado, anterior, es una constancia que no todos los estudiantes adquieren los conocimientos básicos para pasar el curso y muchos reprueban cálculo de diferencial integral. O sea, a pesar de que en el apunte está todo, o sea, la lógica es esta: si me aprendo el apunte completo, paso cálculo sobrado de calidad. Pero la gente lee el apunte y el apunte no se entiende, es medio complicado. Por ahí creo que hay una frase clave del apunte en continuidad uniforme. Por ahí en el apunte, no sé si miraron, cuando se estudia la continuidad uniforme de la función raíz de x, dice, la continuidad uniforme es evidente desde la siguiente desigualdad. Y ¡pum!, aparece una desigualdad así escrita como en media línea, de la cual uno dice, ok, es evidente. Y uno la lee y dice, ok, la continuidad uniforme de la raíz cuadrada es evidente gracias a la desigualdad. Pero si uno le mete mano a esa desigualdad, es una desigualdad que de mirarla no es evidente. Y si uno la empieza a trabajar, al trabajarla tampoco es evidente. Uno dice, hagámosla por este lado, no sale. Hagámosla por este otro lado, no sale. Y a lo mejor esa cosa que es media línea del apunte puede ser un trabajo de varias jornadas en las cuales uno saque cómo se hacía esa desigualdad. Entonces lo que pasa muchas veces es que hay muchas cosas de ese estilo en el apunte. Y uno dice, me lo salto, me lo salto, me lo salto. Y al final uno se salta tantas cosas que no se entra en la profundidad que uno debiera, y por eso es que no aprendo el cálculo que debes aprender. ¿Qué vamos a hacer aquí en estas sesiones? Vamos a ir leyendo el apunte directamente y vamos a intentar entrar en esas dificultades cada vez que el apunte diga, aquí es evidente. Vamos a decir, ¿por qué? Vamos a discutir, tú me vas a decir, sí es evidente, tú también, es evidente. Ya, pasamos a la siguiente. Otro va a decir, no es evidente. ¿Por qué? Vamos a ir, tenemos la pizarra para poder escribir y poder desarrollar aquellas cosas que no sean. ¿Les parece? Ahora, me preguntaban, ayer me junté con algún estudiante, me decían, ¿cuánto nos vamos a demorar en esto? No lo sé. Porque no es la forma en que hemos hecho la clase siempre, por lo tanto, a lo mejor en los 45 minutos vamos a quedarnos pegados en 2 líneas del apunte y lo vamos a avanzar muy poco. A lo mejor en los 45 minutos nos damos cuenta que la cosa es bastante fácil, avanzamos con todo y terminamos. No tengo ni idea. Ahora, mi idea es que estas integrales impropias, un capítulo del apunte, lo vamos a ver como en 2 semanas. Esta semana y la próxima. Lo que aquí está marcado como semana 13, viendo las cosas esenciales. En algún instante vamos a bascular a series. Ahora vamos a hacer también ejercicios en integrales impropias pensando que eso viene en la tarea. Recuerden que en la tarea no entran las series. Entonces vamos a darle un poco más de peso a las integrales impropias para esa tarea que viene, porque recuerden que después se van a eximir. Solo los no eximidos en principio estarían interesados en series. Los eximidos están más interesados en la materia previa y en integrales impropias. ¿Les parece? Ya. ¿Comenzamos o tienen dudas también de eso? En auxiliar. En auxiliar. ¿Qué van a hacer en auxiliar? Bueno, en el módulo antiguo que se llamaba auxiliar, que ahora también va a ser apoyo al aprendizaje, lo va a hacer uno, ¿cierto? Va a comenzar la próxima semana porque quiere ver cómo avanzamos primero con estas sesiones de cátedra. Yo le pedí que haga algo similar para que sea equivalente a los que están en casa. Entonces no se van a hacer ejercicios típicos de los de la pizarra que se han hecho siempre en auxiliar, sino que van a ser, así como en cátedra vamos a hacer lectura del apunte, en auxiliar van a hacer lectura de pautas. ¿Por qué razón? Porque justamente, ¿qué es lo que hacen cuando estudian para los controles? Una gran mayoría
se olvidan de las clases, de las auxiliares y todo eso y dicen, me voy directo a las pautas. Tengo la pauta del año pasado, la del año antepasado, me leo la pauta y estoy listo. Ahora, normalmente también se han dado cuenta ya con la experiencia que eso no basta. Hay muchos estudiantes que leen pauta y al final, sobre todo los otros semestres, no les va bien. Entonces, decimos, a lo mejor en este tiempo reducido vamos a intentar leer pautas con el auxiliar. A lo mejor yo también voy a leer alguna pauta, de tal modo de que las pautas las podamos leer de una forma un poco más eficiente a como cuando pautean directamente los temas de cálculo o de otras cosas. A lo mejor, si todo funciona bien, va a significar que van a terminar esta sesión en diciembre y decir, miren, ahora aprendí a leer el apunte, ahora ya sé cómo se lee el apunte, me leo el apunte y estoy listo con esta forma de lectura, ya sé cómo se trabajan con las pautas, me leo las pautas de esta forma y estoy listo, y por lo tanto el próximo semestre no voy nunca más a clases de varias variables ni de nada, porque ¿dónde está el apunte de varias variables? ¿Dónde están las pautas? Listo, ya me las sé leer, tengo curso en el bolsillo. ¿Dónde está cálculo avanzado? Bueno, efectivamente uno podría hacerlo así. O sea, hay mucha gente que de hecho lo hace, gente que entendió la idea de cómo leerse el apunte bien, entendió la idea de cómo usar las pautas bien, y por eso es que uno le dice, oye, ¿cómo estudiaste? Con pauta. Oh, yo también, pero me fue mal. ¿Cuál es la diferencia? Que uno entiende cómo usar las pautas y entiende cómo usar el apunte. El material es el mismo para todos y lo que hay que hacer es ese material aprender a utilizarlo, sacarle el máximo provecho posible. ¿Les parece? Ya, entonces, vamos, comencemos. No sé si tienen más dudas. Entonces hoy día en el horario auxiliar hay algo. Hoy día hay vacaciones en el horario. Cierto que es hoy día a las 12. ¿Cierto? Hoy día no. La próxima semana a las 12 va a estar. Sí, porque de hecho quería saber cómo comenzábamos con todo esto. Ya, entonces, ¿están de acuerdo? Tema de la sesión de hoy día. Integrales impropias, hay que leerse, ahí está. Semana, ¿vi una hermana? No. Semana número 13. Vamos. Entonces, bueno, como todo, siempre el apunte parte con una introducción. Hay muchos que se saltan la introducción, pero a veces la introducción tienen que usarla para vincular los capítulos nuevos con los capítulos antiguos. Les dice un poco hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a demostrar. Muchas veces también dice, vamos a demostrar un teorema. Ok, eso hay que esperar al teorema para entenderlo, pero muchas veces se habla de cosas previas. Por ejemplo, aquí en la introducción, ¿qué dice? Me habla de la integral de Riemann. O sea, antes de definir integrales impropias, me está haciendo una referencia a integrales de Riemann. ¿La ven ahí arriba? ¿Cierto? No tengo un puntero, pero ¿entienden dónde estoy? Ahí dice, la definición de... no veo nada en la pantalla. Ahí lo veo. ¿Esto se puede marcar? No se puede marcar. En la definición de integral de Riemann, claro, esa integral antigua, ya, repaso rápido, ¿qué era el integral de Riemann? Una cosa muy complicada. ¿Se acuerdan de las particiones? Ya, ¿se acuerdan de las funciones escalonadas? Las funciones escalonadas por abajo, por arriba. Cuando me habla integral de Riemann, mira, ahí se marcó. Se marcó cualquier cosa. Se están refiriendo a eso. Pero dice, en la definición de integral de Riemann se impusieron dos condiciones fundamentales. O sea, para definir ese integral de Riemann con particiones y con funciones escalonadas por abajo y por arriba, habían dos condiciones, que son, ahí están, primera y segunda. ¿Qué dice la primera? Y ahí, inmediatamente, yo diría que cuando uno estudia el apunte, hay que trabajar con una hoja al lado. No se puede... ¿Cómo leen el apunte en general? Lo leen toman su apunte y al lado tienen una hoja en blanco, un cuaderno en el que van anotando como si estuvieran en clase de cátedra. Ya, entonces lo vamos a intentar hacer así, porque el apunte reemplaza en principio las cátedras. Entonces, si yo me leo el apunte, es como venir a clases, y cuando vienen a clases toman apuntes, ¿o no? Entonces hay que tomar apunte del apunte. Hay que tomar apunte del apunte. Dice dos propiedades básicas. Primero, se define un intervalo cerrado y acotado. Así que lo primero que uno podría hacer es un dibujo y decir que cuando defino integrales de Riemann, el dominio es 1. ¿Lo ven? 1. ¿Qué dice 1? Se define el intervalo cerrado. Esa cosa, en principio la conozco. Intervalos A, B. A, B, cerrados y acotados. Bueno, son cerrados y son acotados. ¿Qué cosas no son lo contrario de ser cerrado y acotado? Abierto. Ya, eso podría ser lo contrario. O no acotado. No, cuando uno define integral de Riemann, el dominio A, B es acotado. Es intervalo cerrado y acotado. No hay funciones definidas, por ejemplo, en todo R. Porque todo R no es
acotados. Tienen que ser. No hay funciones definidas en abiertos. ¿Qué funciones definidas en el abierto tienen? A la cual no se le podía definir integral de Riemann. Una función definida en un abierto. Tangente, ¿cierto? La típica tangente siempre la usamos la misma. ¿En qué abierto está definida esa? Entre menos primedios. Alguien puede decir, oiga, ¿la podría definir al cerrado? Porque tiene asíntotas. Entonces, cuando uno ahí se fijan, se define el intervalo cerrado y acotado a, como B. Ya, esa cosa es un recuerdo importante. Ahí está. Y después, segunda condición, también se define, de hecho el intervalo cerrado acotado, como B, para funciones acotadas. ¿Qué significa funciones acotadas? O sea, el intervalo tiene que ser acotado. ¿Dónde veo la función acotada? En el eje de las Y. Entonces, en mi apunte voy a decir, primero el dominio tenía que ser acotado y segundo, el conjunto imagen tenía que ser acotado. ¿A qué se parece eso? Eso me recuerda a la... ¿Se acuerdan de la superelipse del primer semestre? Que era acotada por arriba, acotada por los lados, toda acotada. Dominio acotado, conjunto imagen acotado. Esas dos pasan, no sé, como frases desapercibidas, pero están diciendo alguna información. ¿Qué dice después? Ya, eso es integral de Riemann, pero queremos avanzar. Entonces voy a avanzar en esta sección. ¿Qué dice ahí? Y ahí viene la definición. Antes de la definición. Voy a dejar eso. Entonces, dice, el propósito de esta sección, de las integrales impropias, de eso estamos hablando, es, ¿qué dice? Ayúdame, que me canso. Es extender. O sea, ahí estábamos de alguna forma limitados. Y aquí vamos a ampliar esa definición, extender la definición. Entonces, extender la noción al caso de intervalos no acotados. De esas restricciones, ¿cuál es la que vamos a mover? ¿Vertical o horizontal? La horizontal, el intervalo no va a ser acotado. Por ejemplo, no acotado por la derecha. ¿Se fijan? Vamos a extender a intervalos no acotados. Por ejemplo, no acotados por la izquierda. Entonces, vamos a extender esa definición que estaba hecha para intervalos acotados a intervalos no acotados. Y también al caso de funciones no acotadas. ¿Hacia dónde muevo mi gráfico ahora? Hacia arriba o bien hacia abajo. O sea, antiguamente todo era acotado. Y ahora va a ser no acotado hacia la derecha, no acotado hacia la izquierda, no acotado hacia arriba, no acotado hacia abajo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, estas dos extensiones, se habla de dos porque se piensa en las horizontales y las verticales. Estas dos extensiones dan origen a las llamadas integrales impropias, de primera y segunda especie respectivamente. Y ahí, ¿qué significa respectivamente? ¿Y cuál es cuál? ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice ahí la frase? Las integrales impropias de primera especie, hay unas que se llaman integrales impropias de primera especie y otras que se llaman integrales impropias de segunda especie. ¿Cuáles son las de primera? De solo esa frase. Cuando el dominio no es acotado. ¿Cuáles son las de segunda especie? Cuando la función no es acotada. ¿Ya? Entonces, partamos por la definición del primer tipo de estas, o sea, las integrales impropias de... Ahí se fija, dice, definición integral impropia de primera especie. ¿Cuáles eran? Las que el dominio no era acotado. La función sí era acotada, pero el dominio no. ¿Ya? ¿Algún gráfico de eso? Por ejemplo, una función. Podría ser como una función. Ahí. Y que el dominio... de hecho, antes de seguir, en mi vieja integral de Riemann, dominio acotado, función acotada, ¿qué significa la integral? Gráficamente. ¿Qué es la integral gráficamente? Si mi función es positiva, es el área bajo la curva. Eso era integral de Riemann. Ya, pero ahora vamos a extender esto al caso cuando el dominio... ¿Qué dice ahí? ¿Dominio? Dominio no, estabas durmiendo, sí, yo sé. Te levantas acostada a las 4 de la mañana, ¿cierto? Ya, entonces voy a decir no acotado hacia allá. Entonces significa que esta función que antes llegaba hasta ahí, ahora se extiende. ¿Lo ven así? ¿Y qué vamos a intentar hacer? Definir la integral en un dominio no acotado. ¿Qué significará gráficamente antes de ver la definición? Cuando el dominio era acotado, ¿qué significaba la integral? Si la función era positiva. Puede ser como una proporción. El área bajo la curva. Cuando el dominio no acotado, uno intentaría calcular el área
de una cosa no acotada. Bueno, ahí hay gente que eso le choca un poco, eso siempre esa definición ha sido un poco pesada, en el sentido que uno dice, oiga, pero si el dominio tiene, uno se acuerda de los rectángulos, ¿cierto? Los rectángulos que son acotados horizontal y vertical, ¿cuánto vale el área? Base por altura. ¿Y si la base es infinita? El área del rectángulo es infinito. A no ser que la altura sea cero. Entonces, aquí son dominios raros, muy extendidos. Entonces, típicamente el dibujo es el que está ahí. Bueno, se no está en el ajuste, pero vendrá más adelante. Entonces viene la definición. Ya, indefinición, integral impropia de primera especie. Entre paréntesis, recuerdo, ¿qué era eso? El dominio no acotado. Se fijan, intervalo no acotado. Entonces, miren que hay una precisión. CAF de A, infinito. ¿Por dónde no acotado? ¿Derecha o izquierda? Ese es no acotado por la derecha. Pero originalmente podría ser no acotado por la derecha o bien no acotado por la izquierda. Ya, creo que uno podría decir, oiga, ¿por qué lo hacen solamente para funciones no acotadas por la derecha? Oye, qué mala la definición. Disculpen, no veo nada aquí. Me dicen más abajo qué pasa en el otro caso. No, sigue con A infinito, A infinito, A infinito. Miren por allá abajo dice, sí, me molesta eso. De una manera análoga se define la integral propia de primera especie de menos infinito a B. ¿Cuál es esa? Dominio no acotado ¿por dónde? Por la izquierda. O sea, toda la teoría se hace para un caso y después se repite para el otro. ¿Yo puedo tener una integral impropia que sea de primera y segunda especie? Como f de x igual x, ¿no? No lo sé, no he leído esa parte de la punta. Sí, ahora después te puedo contar un poco más en lo que sé. Entonces, tomemos nuestro cuaderno y sigamos basculando aquí la definición. Es súper importante. ¿Qué dice la definición? Entonces, la función está definida ¿dónde? F está definida en intervalo cerrado A, más infinito. Eso lo recuerdo. A valores no tengo idea dónde, que decía, hay que leer arriba. Decía valores en... bueno, o sea, simplemente eso pasa cuando está leyendo y dice, esta cuestión le falta algo. Bueno, lo que le faltaba está un poquito más abajo. Entonces, funciones de A infinito a valores en R. Y la palabra clave es decir que esa función es... ¿qué dice ahí? Diremos que esa función es integrable. Bueno, antes hablábamos de funciones integrables, pero en acotados. Aquí integrable, ¿dónde? En el dominio no acotado. ¿Se fijan? ¿Qué dice ahí? Diremos que f es integrable en A, más infinito. Dominio, no, esa es la novedad, dominio no acotado. Ya, ¿qué significa ser integrable en el dominio no acotado? Definición, cosa nueva. Bueno, si se cumple G, I y 2I. Ya, hay que descifrar esa definición. Parte I, ¿qué dice la parte I? Bueno, ahí está cuantificado, ¿cierto? Para todo X en A infinito. Tomo una X cualquiera de A infinito. Dibujo, no puedo hacer otra cosa más que dibujo. Entonces voy a dibujar aquí mi función con dominio, el intervalo A, infinito. Función que siempre las dibujo positivas. Ya, positiva. Entonces, ¿qué dice? Para ser integrable en A más infinito, primera cosa, para todo X, ¿dónde? Entre A y más infinito. X aquí. O X allá. O X en cualquier parte. Ya, dibujé. X. Ya, para todo X. ¿Qué pasa para todo X? La función f es integrable en el intervalo a X. ¿Ese intervalo a X es acotado o no acotado? ¿Acotado o no acotado? O sea, el A infinito es no acotado, pero cuando ustedes lo cortan en X, ese dominio es acotado. Y si ese dominio es acotado, la función f en el intervalo a X es una función definida en un acotado. Y me dice que la f tiene que ser integrable. ¿Qué integral es esa? La de Riemann típica. ¿Cómo sabes si una función es Riemann integrable? Había muchos criterios. Las funciones monótonas eran Riemann integrables. Si es monótona, es integrable en intervalo cerrado. Si es continua, es integrable en intervalo cerrado. Entonces, lo primero que se le pide a la función es que para todo x, la función f sea integrable en a, x. O sea, en mi gráfico significa que esta integral exista, o sea que
sucede? Que ese integral exista, o sea que... ¿Qué es la integral? Derrima en funciones positivas. Dominios acotados. Eso era el área bajo la curva. Entonces, ¿el área de qué curva? La curva es la f. El intervalo es a, x. Esa área existe. Área de x. Esa área existe para todo x. Claro, si la función fuera muy rara, la función no fuera rima integrable entre a y x, no se puede definir la integral entre a y más infinito. Primera condición dice ahí, para todo x, f tiene que ser integrable. Esa es la integral de rima en a, x. Si es una función positiva, significa que esa área tiene que existir para todo x. Primera condición. Ya, eso es como más o menos fácil. Eso es como en mi rectángulo. Si piensan en el rectángulo infinito, ustedes dicen, lo corto y me pregunto si el área existe. Oh, por supuesto que existe. Vale, la base por la altura. Primera etapa resuelta. Segunda etapa. ¿Qué dice la segunda parte? Que ahora hay que calcular un límite. El límite cuando ¿quién tiende a cuánto? La x. ¿Y cuál era la x en todo este cuento? Era donde había cortado el dominio. Se bien que lo había cortado entre a y x y ya había calculado la integral entre a y x de f, y esa cosa, según la primera parte, existía para todo x. Pues bien, si esa cosa existe para todo x, esto de aquí existe para todo, esta área existe para todo x, ¿qué me pide la segunda parte? Que tiene que existir también ¿quién? El límite de esa cosa cuando x tiende a infinito, más infinito. Ahí está. Hay que anotar esa es la parte importante. ¿Cuáles son las dos etapas? La primera, que exista la integral para todo x. La segunda, que esa integral que existía para cada x, ahora empiezo a correr la x más a la derecha y eso va a dar distintos números que tienen que dar una cosa convergente. O sea, alguno me va a decir, oiga, mira, esta área hasta ahí tiene un valor, si corro la x para allá, tiene un valor más grande, ¿cierto? Esta área va creciente o decreciente. Esa área es creciente. Bueno, ahora en el dibujo da la impresión de que esa área va a ir creciendo, creciendo, y cuando la x se va a infinito, ¿a cuánto va a tender esa área intuitivamente? Si es creciente, creciente, uno podría pensar que esa cosa va a tender a más infinito. Claro, si es no acotado va a ser más infinito. Pero ahí hay una observación que no está en el apunte, y como todos tienen acceso les voy a dar, y es que uno siempre piensa en funciones positivas, pero se olvida que existen, las funciones pueden ser muchas, y hay unas funciones que son bien simples, para las cuales este concepto parece que es bastante más rudimentario. Miren, ahí está mi dominio no acotado, sigue siendo dominio no acotado. Mi función positiva, e incluso no tiene por qué ser decreciente, la voy a hacer creciente. Peor todavía, van a decir algunos, si es creciente, pero se cansa, y a partir de ese punto, discontinuidad vale 0 para todo. Esa función la voy a dibujar algún día en el apunte, porque es una función que de alguna forma abre un poco los ojos. ¿Se fijan qué pasa si corto en x? Ahí corto en x. ¿Cuánto vale esa área? ¿La ven? La voy a churar. Esa es el a de x. ¿Qué pasa si corro la x hacia la derecha? ¿Qué pasa con el a de x? ¿Crece o decrece? Crece. Si corro la x más hacia la derecha, ¿qué pasa con el a de x? Crece. Oh, esta cosa va a diverger. Pero, ¿qué ocurre cuando la x atraviesa esa zona? Aquí hay un a de x. Ahí está la x. Ahí está su área. ¿Qué pasa cuando la x vive por allá? ¿Qué le pasó al área? Claro, esta parte iba creciendo, pero después, como a partir de ese punto la altura es 0, el aporte de la nueva zona es 0, y en realidad esa área queda constante a partir de cierto instante. Y pregunta, si esta función fuera así, ¿existirá ese límite? Claro, porque esa función, se dan cuenta, es creciente, 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 hasta que se queda constante. Y si se queda constante, la función tiene límite cuando existe el infinito. Claro, no hay ningún aporte de lo que pasa allá. Entonces todo es un juego de esa altura. Si la altura es 0, ese límite puede existir. Ahora, los casos más complicados son funciones que no son 0 a partir de un cierto instante, sino que funciones que decrecen rápidamente, de tal forma de que se forma un compromiso entre la altura que
tiende a 0 y el ancho que tiende a infinito. Y ahí puede haber una compensación entre una y la otra, una especie de lógica. ¿Se fijan? El ancho tiende a infinito, pero la altura tiende a 0. De hecho, lo que les dibujé era el L'Hopital cuando algo tiene infinito multiplicado por 0. ¿Qué pasa cuando algo tiene infinito y lo multiplican por 0? El 0 mata a todo el mundo. Pero si tienes algo que tiene infinito multiplicado por algo que tiende a 0, ¿qué pasa con ese producto? Depende de cómo sea el 0 y cómo sea el infinito. ¿A quién le gane? Puede que el límite sea infinito, puede que el límite sea finito. Ya, entonces para que la integral impropia de primera especie exista, necesito dos cosas. Que la integral exista para todo x y que ese límite exista cuando x tiende a... Cuando x tiende a más infinito. Ya, creo que con eso al tiro uno podría decir, entendí esto sin ninguna noción extra. ¿Cómo se podría definir la integral de una función entre menos infinito y b? Ya. ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál sería la primera línea? El análogo. Parte I para todo x, ¿dónde? Entre menos infinito y b. Ya ahí pongo la x. ¿Qué debería ocurrir? ¿Cuál integral tiene que existir siempre? La integral que va entre x y b. Esa integral tiene que existir siempre. Y después que esa integral le pidan que exista, ¿qué tienen que hacer con la letra x? ¿Moverlas a dónde? ¿Hacia b? No, tienen que moverlas a dónde? Hacia menos infinito. Habría que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de la integral que va entre x y b. ¿Se fijan? Ahí tienen sus integrales impropias de primera especie y cuando x tiende a más infinito, cuando x tiende a menos infinito. Ya, creo que alcanzamos a ver la notación y se nos va a terminar la hora. Bueno, dicen que ok, ya entendimos. Creo que si uno entiende la definición, tiene un buen paso en adelante, porque ya podrían hacer ejercicios de algunas funciones sencillas, calcularse el integral entre a y x, calcular el límite. Pienso que más abajo en la punta hay un par de ejemplos que los podrían seguir, entendiendo bien esta definición. Después la notación solo para hacer cálculos. ¿Qué dice? Si una función es integrable en intervalo a más infinito, ¿qué significaba eso? No tienen nunca que desconectarse el apunte. Van leyendo una frase y no digan, no la lean por leer. Dice, si una función es integrable en intervalo a infinito, ¿qué significaba eso? Que existía el límite cuando x tiende a infinito, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, al valor de ese límite, que es el que existe, se le llama integral impropia de primera especie de f y se le anota integral entre a y más infinito. O sea, ¿dónde está el límite que expresaba? A valor de ese límite, ahí está el límite. A ese límite se le bautiza como integral entre cuánto y cuánto? Entre a y más infinito. Y los ejercicios típicos dicen, calcúlate esa integral. Me tiran una f, me tiran un intervalo y me dicen, calcúlate esa integral entre a más infinito de una función. ¿Qué tendré que hacer yo? Bueno, con mi definición decir, si me piden la integral entre a y más infinito de una función, tengo que primero calcular la integral entre a y x y después tomar el límite cuando x tiende a más infinito. Si la integral entre a y x no existe, estamos muertos, la integral impropia no existe. Si la integral entre a y x existe y el límite no existe, la integral impropia se dice que no existen o no convergen. Si la integral entre a y x existe y el límite también existe, ahí estamos bien, ahí la integral impropia obviamente existe y en ese caso todo funciona perfecto. Ya, suficiente. No sé si tienen más dudas. ¿Cuánto avanzamos? ¿Una página? Cuando leen el apunte, ¿se demoran 45 minutos en leer una página del apunte? ¿En cuánto? Creo que sí, la leen. Bueno, somos muchos, van a decir, hay muchos aquí que me están perturbando. Cuando yo estoy solito en mi casa lo hago mucho más rápido. Pero bueno, así lo vamos a hacer hoy día, el jueves, la próxima semana, el otro jueves, etcétera, etcétera. Ya, bienvenidos. Se terminó la hora.